Bueno, en este video vamos a ver un pequeño repaso respecto a la materia que hemos visto, o que en realidad hemos visto hasta el año 73, que lo que ocurre, ¿cierto?, de todos los gobiernos que son previos al golpe de Estado. Estamos con un poco de apoyo en función de la anormalidad de clases que hemos tenido durante estos días, y para que les pueda servir para estudiar. Bueno, comencemos. En realidad nosotros tenemos que comenzar siempre, o en realidad vamos a empezar un poco antes de lo que tenemos en la elección del libro. Vamos a comenzar desde 1952, cuando llega al poder Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, Ibáñez del Campo, ¿por qué llega al poder? Principalmente por dos elementos, que son: uno, el desgaste del proyecto radical, es decir, durante los años 1938 y 1952 los gobiernos radicales lo que intentaron hacer fue desarrollar el país a partir de la industria, y volcó todos sus esfuerzos en función de eso. Esto no va a tener resultados positivos, principalmente porque los radicales son incapaces de pasar a Chile a una etapa más autónoma de su industria, o sea, a pasar a la etapa pesada. ¿Ya? Y además tiene que ver también con que ya políticamente ellos venían bastante desgastados y no supieron leer los elementos, las señales que arrojaba la sociedad chilena hacia ya en un contexto de Guerra Fría. ¿Ya? Ellos han sido bastante cuestionados, sobre todo a partir de la promulgación de la ley maldita, incluso la promulgación del voto universal de la mujer, ya que pudiese votar ahora en la elección de presidente, no les va a servir para revertir esta mala imagen con la que van a quedar. Es por eso que llega Carlos Ibáñez del Campo. Ibáñez del Campo logra llegar por segunda vez a la moneda, ya quizás por primera vez en una elección libre y democrática, principalmente como resultado o síntoma del colapso del sistema de partidos políticos. ¿Por qué se afirma esto? Principalmente tiene que ver con que los partidos políticos hacia 1952 son incapaces de sintonizar o de poder coincidir o recolectar o rescatar las demandas que tiene la población chilena. Están más encausados en sus propias peleas internas. Ya, en realidad se había transformado en un sistema de gobierno que, en vez de ser democrático, se había transformado que Chile se gobernaba a partir de las dirigencias de los partidos políticos, ahí donde se tomaban las decisiones. Esto que va a tener como resultado que sean incapaces de sintonizar con los nuevos aires que tenía la sociedad chilena a mediados del siglo XX. Esto, por el contrario, Carlos Ibáñez lo hace bien. Entonces logra, en primer lugar, captar una buena cantidad de votos, pero sobre todo aquí importante el voto femenino. El voto femenino que le va a dar a Ibáñez del Campo es su victoria en el año 52, tomando en cuenta que esto va a ser la principal evidencia que algo no está funcionando bien aquí en el sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos es el que está teniendo serios problemas para sintonizar con la sociedad. O sea, ya no están siendo los garantes o los interlocutores válidos de la sociedad con el Estado o con el gobierno. Entonces, Ibáñez del Campo, en una primera etapa, lo que va a intentar hacer, en primer lugar, tratar de continuar con el modelo económico y social y político, y se va a plantear desde un cuestionamiento a la labor del Estado. O sea, gran parte de su campaña política es principalmente criticando el Estado como más que una serie de instituciones que, claro, por el bien común, se les veía como un pagadero de favores políticos. El problema de la corrupción, un poco lo que se está discutiendo hoy en día. Para que vean un poco que aquí tenemos un tema que no es nuevo en la política chilena y que desde viene hace mucho tiempo. Esto también se había discutido en 1920, a principios del siglo XX, durante la década del 30, y se vuelve nuevamente en 1952. Entonces, esto era grave principalmente porque puso en juego las bases del actor económico que se venían haciendo desde los últimos 30 años. O sea, desde la llegada del primer Carlos Ibáñez del Campo es que el Estado había empezado a tomar un mayor protagonismo. Y este mismo presidente que había cuestionado, ¿cierto?, la ausencia del Estado, ahora está empezando a cuestionar la presencia del Estado.
Entonces se va a dar una dualidad. Ya los historiadores hablan de que Chile tenía una política económica muy avanzada, podríamos decir que de cierto modo perfecta, pero contrarrestada con una realidad de un modelo económico, un sistema económico que estaba enfermo, o sea, que era incapaz de sostener esta política económica tan que en la teoría funcionaba bien, pero cuando se aterrizaba la práctica fallaba. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ibáñez es el primer intento por modificar la administración del Estado y del modelo económico. O sea, ese es el primer intento, un intento por cambiar la forma que se venían haciendo las cosas desde los gobiernos radicales, pero en su intento por modernizarlo va a fallar. O sea, va a tratar de hacer una continuidad con la política económica de los radicales, pero van a ser completamente insuficientes. ¿Ya? Y él va a ser el primero que va a intentar un nuevo modelo de proyecto país. O sea, de aquí se va a iniciar una tradición bastante molesta, por decirlo de alguna manera, de intentar refundar el modelo. O sea, todos los presidentes desde Ibáñez del Campo, Alessandri del 58 al 64, para que hablar de Frei, para que hablar de Allende, del 70 al 73, van a intentar modelar nuevamente el país. O sea, después se llama también el periodo de los cambios estructurales o de las reformas estructurales, o también de la refundación de Chile. Chile se va a refundar por lo menos 4 veces, por cada presidente que va a estar acá va a ser refundado de manera constante, ¿ya? Con mejor o mayor o menor resultado. ¿Qué es lo que va a pasar al periodo siguiente? O sea, se reconocen dos etapas en Ibáñez del Campo. Una etapa que es más bien populista, que sí que hay una continuidad con su política de la década del 20, en la cual intentó seguir cierto modelo asistencialista parte del Estado, pero Ibáñez no va a ser capaz de cumplir las expectativas que se habían creado sobre él, sobre todo en el tema de limpiar la máquina estatal, de hacerla más eficiente, de que quizás no era el problema el modelo, sino que era quienes la administraban. Y eso va a dar lugar a que Ibáñez se va a ver enfrentado a este modelo económico imperfecto y ajustar la política económica a la realidad que teníamos del modelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Ibáñez del Campo? Va a girar a una política liberal. Es decir, ya va a ser un abandono de las políticas proteccionistas, lo cual va a dejar principalmente expuesto al Estado, ¿ya? Perdón, más que al Estado, sino que a la masa de trabajadores que dependían de manera indirecta o directa de la empleabilidad que les asignaba el aparato estatal, principalmente por las sugerencias que van a tener lugar aquí, la Comisión Klein-Sack. Es importante en la medida de que ella va a ser la que primero le va a decir al Estado que su modelo económico no tiene ninguna solidez ni ninguna base tal como está. ¿Ya? Es lo que va a hacer que va a iniciar una suerte de liberalización de los precios, de los controles sobre el sistema económico, lo cual va a generar una reducción de los salarios. Va a perjudicar a la clase media, para que vean que lo que está pasando ahora no es nuevo en la política chilena. Y lo que vamos a ver acá, para dónde va, cómo la forma en la cual se reaccionó ante este modelo, a esta nueva forma, este intento por mejorar la forma en la cual se hacían las cosas en Chile, va a llevar a tener cierto final. ¿Ya? Y vamos a ver, ¿cierto?, cómo se van encadenando las situaciones. Esta reducción de los salarios, sobre todo la clase media, va a generar una reacción del movimiento sindical. Esto va a permitir que aparezca un nuevo referente en 1953, que es la CUT. A partir cierto de una reacción de las políticas del Estado por hacer viable y sustentable el modelo económico, va a generar una respuesta bastante fuerte y en contra del gobierno de Ibáñez del Campo, a lo cual Ibáñez del Campo va a ser incapaz de reaccionar. Ya hacia la 1957 nosotros vamos a tener un gobierno que políticamente ya no tiene alianza, no es gobierno ya. Es un presidente que se queda solo en la moneda, prácticamente con algunas personas de confianza que siguen cubriendo los ministerios, pero que políticamente el proyecto ibañista ya había muerto con el mismo Ibáñez. ¿Qué es lo que va a pasar?
Aquí lo que se van a ver más perjudicados van a ser los sectores de centro. Y aquí va a aparecer un nuevo referente, ya a partir de la desintegración del ibañismo, de una radicalización o de una puesta en conciencia de la clase media, sobre todo sectores más que habían salido de la pobreza recientemente, los últimos 20 años, y va a aparecer el Partido Demócrata Cristiano, heredero de la Falange Nacional, de corte un poquito más de derecha. Recordemos que la Falange Nacional en Chile nace del Partido Conservador. Ya, de hecho, Falange Nacional es lo que le sacan el nombre o le imitan el nombre al movimiento que creó Primo de Rivera durante los años previos a la Guerra Civil Española. Y se va a fusionar esta vieja o estos ex militantes de las juventudes conservadoras junto con estos ibañistas y van a dar origen al Partido Demócrata Cristiano. ¿Ya? Entre las últimas cosas que hace o que impulsa Ibáñez del Campo, que no logra cumplir, es que en 1959, ya terminado su gobierno, se da por derogada la ley maldita, legalizando nuevamente el Partido Comunista, sacándolo de la clandestinidad y volviendo a ser parte del sistema de partidos políticos tradicional. No se dejen engañar por lo que está pasando hoy en día. El Partido Comunista, si usted investiga, de hecho podría ser algo muy interesante, usted investiga cómo ha sido el actuar o la política del Partido Comunista, históricamente ha sido de ser parte del sistema electoral. O sea, siempre ha estado por transar, por negociar y tener representación parlamentaria. O sea, es un poco una trampa que ha tratado de que hoy en día el Partido Comunista se presente hoy en día como más revolucionario cuando históricamente no lo ha sido. ¿Ya? En realidad lo que ellos pagaron los primeros 20 años de transición a democracia es principalmente no adscribir a la opción de la vía democrática para sacar a Pinochet. Por eso que ya se han marginado por lo menos 20 años. Ya hasta que hoy en día ciertos tienen una mayor figuración, pero históricamente la figuración que tiene el Partido Comunista es de integrarse al sistema electoral, de negociar con el sistema, no de derrocarlo. Y así aparece el primer tercio de la política chilena. Aquí rápidamente este intento por generar políticas nacionales que incluyen por lo menos gran parte del espectro político se abandona y los sectores políticos empiezan a apostar por gobiernos sectarios, es decir, gobiernos que van a excluir a los otros partidos políticos de sus gabinetes o sus gobiernos. El primero de ellos es el de la derecha, que es Jorge Alessandri Rodríguez. Jorge Alessandri, él oficialmente no pertenece a ningún partido de derecha, él es independiente. Evidentemente, ser hijo de Arturo Alessandri Palma del León de Arapacá no es un capital menor en la política chilena de mediados del siglo XX. De hecho, este va a ser quizás el último gran referente de la derecha en Chile hasta la llegada de Piñera en el año 2010. ¿Ya? A Jorge Alessandri Rodríguez viene desde la empresa, específicamente del sector forestal. Viene de hecho desde la CMPC, es el presidente por décadas de esta empresa muy ligada acá a la zona, la cual es una revolución que obviamente va ajustada al ajuste fiscal y la liberalización de los precios. Es decir, que hubiese una mayor desarrollo del sistema económico liberal. Busca ponerle fin a la inflación. Es un gobierno que lamentablemente se ve demasiado influenciado por la Guerra Fría. La Guerra Fría, sobre todo para Latinoamérica, tiene un antes y un después en función de la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana va a obligar a que Estados Unidos implemente medidas. ¿Ya? Estas medidas van a tener dos partes. Una, la Alianza por el Progreso, que es la parte bonita, de hecho va a impulsar la reforma agraria, que hace que los países latinoamericanos se desarrollen, pero en caso de que la parte bonita fallara, iba a estar la doctrina de seguridad nacional, que en realidad era una doctrina que permitía o que legitimaba intervenciones norteamericanas y sobre todo los golpes de estado que van a suceder a partir de la década del 60, ya enmarcado, ¿cierto?, en realidad un nuevo enfoque a la política internacional norteamericana. Lamentablemente, por factores internos y externos, el proyecto de la derecha no va a lograr generar los cambios que pide, solo los primeros años. En el siguiente video vamos a avanzar en el gobierno de Eduardo Frei,
y del señor Salvador Allende. Así que se los voy a subir inmediatamente.